¿Qué ruido es ese? Había una niña que nunca pidió nacer con ese apellido, y sin embargo, fue ese apellido el que la borró del mapa. No fue una tormenta, no fue una enfermedad, no fue la pobreza ni el hambre, fue algo mucho más hondo y mucho más cruel. Fue la decisión de un hombre que la miró a los ojos, con toda la sangre que compartían, y eligió otra cosa. Eligió el poder, eligió la imagen, eligió todo, menos ella, y lo hizo con una frialdad que ella nunca olvidaría. No gritó, no lloró, no pidió perdón, simplemente llamó a su asistente, firmó unos papeles y dijo una frase que quedaría grabada en ella para siempre, como una marca que no se ve, pero duele cada vez que la vida aprieta. Esto es lo mejor para los dos. Tenía 13 años, 13 años, una maleta pequeña, y el peso de entender que para algunos padres los hijos son adornos, y cuando el adorno amenaza con arruinar el cuadro, simplemente lo guardan en una caja y cierran la tapa. Ella no lo sabía todavía, pero esa decisión, ese abandono disfrazado de lógica, iba a construir en ella algo que ninguna riqueza puede comprar, algo que él, con todo su imperio, nunca logró edificar en sí mismo. Pero eso viene después. Primero, viene el dolor. Estas son las historias emocionantes que este canal tiene para ti. Y esta, mis compañeros de historia, es una de las que más va a quedarse contigo. Si eres nuevo por aquí, te sugiero que te suscribas al canal. Aquí encontrarás historias como esta, que te van a mover por dentro, que te van a hacer pensar y que no vas a querer perderte. Ahora, sigamos. El nombre de ella era Valentina, y hasta los 12 años, Valentina Alcántara había vivido en una casa que parecía más un escaparate que un hogar. Techos altos, jardines con flores que nadie nunca cortaba para poner en un florero, habitaciones que olían a madera cara y a perfume traído de otro país. Había una cocinera que se llamaba Consuelo y que era la única persona en esa casa que la abrazaba de verdad, sin protocolo, sin distancia. Había un chofer que a veces le contaba chistes malos en el camino al colegio. Y había un padre que llegaba tarde casi todas las noches, que olía a reuniones largas y a decisiones importantes, y que cuando aparecía, la miraba con una mezcla de orgullo y lejanía que ella nunca supo del todo cómo descifrar. Rodrigo Alcántara era el tipo de hombre que llena una habitación cuando entra, no por su tamaño, sino por la energía que arrastraba. La gente lo saludaba primero. La gente esperaba su aprobación antes de opinar. Era empresario, era conocido, era respetado en los círculos donde el dinero y la influencia se dan la mano. Y en los pocos momentos en que Valentina lo tenía para ella sola, en el desayuno de algún domingo, en algún viaje corto que él prometía pero casi nunca cumplía del todo, en alguna noche en que él llegaba antes de que ella se durmiera, ella sentía algo que con el tiempo aprendió a nombrar. Quería que él la viera. No que la viera llegar o que la viera crecer desde lejos. Que la viera a ella, a la niña que era, a la persona que estaba tomando forma detrás de todos esos lujos que él proveía, pero que nunca alcanzaban para llenar lo que faltaba. Su madre había muerto cuando Valentina tenía 7 años. Una enfermedad que llegó rápido y se llevó todo. Una de esas cosas que no se explican y que dejan un hueco que el tiempo recubre pero nunca cierra del todo. Desde entonces habían vivido los dos solos en esa casa enorme, con el personal doméstico, haciendo las veces de familia, y con una ausencia que ninguno de los dos nombraba, porque era demasiado pesada para cargarla en voz alta. Valentina había aprendido a ser buena estudiante. Había aprendido a no pedir demasiado. Había aprendido que cuando su padre estaba de buen humor, podía acercarse. Y cuando no lo estaba era mejor desaparecer entre los pasillos largos de esa casa y encontrar refugio en los libros, en el jardín o en la cocina con Consuelo, que siempre tenía algo caliente y algo que decir. Esa era su vida, imperfecta, fría a veces, pero era la suya, hasta que comenzó el escándalo. Ella no entendió todo en ese momento. Tenía 12 años cuando comenzaron los murmullos,
y 13 cuando todo se rompió. Lo que entendió fue lo que puede entender cualquier niña que ha aprendido a observar con cuidado: que su padre estaba asustado, que las llamadas se habían vuelto más tensas y más largas, que los hombres que venían a la casa ya no sonreían, que Consuelo lloraba a escondidas junto a la ventana de la cocina. Había algo relacionado con dinero, con negocios, con personas que habían confiado en su padre y que ahora estaban furiosas. Los periódicos empezaron a publicar cosas. La gente empezó a alejarse. Y el apellido Alcántara, que hasta entonces había abierto puertas, comenzó a hacer que esas mismas puertas se cerraran antes de que alguien pudiera entrar. Valentina no entendía los detalles, pero entendía el ambiente. Entendía que algo se estaba quebrando. Y entendía con esa intuición que tienen los niños que han crecido leyendo el estado de ánimo de los adultos para poder sobrevivir el día, que ese quiebre la iba a afectar a ella también. Lo que no esperaba era la forma. Un martes por la tarde, su padre la llamó al despacho. Era una habitación que a ella siempre le había parecido demasiado seria. Libros que nadie leía, un escritorio que declaraba autoridad antes de que nadie abriera la boca. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín. No se dio la vuelta cuando ella entró. Tardó un momento en hablar, y cuando lo hizo, fue directo, sin rodeos, sin ternura. Le dijo que había tomado una decisión, que por un tiempo, usó la palabra tiempo, no siempre, ella iba a vivir con unos parientes lejanos en el campo, una familia que tenía una finca, gente de confianza, dijo, gente buena, dijo que era lo mejor, para los dos. Valentina lo miró, esperó que se diera la vuelta, esperó que la mirara a los ojos mientras decía eso. Él nunca se dio la vuelta. Ella salió del despacho con las piernas temblando y el pecho apretado, como si alguien le hubiera puesto una piedra encima del corazón y le hubiera dicho: «Carga con esto sola». Consuelo la encontró en el pasillo y la abrazó sin preguntar nada. Y fue en ese abrazo que no era de su padre sino de una mujer a quien le pagaban para estar ahí, donde Valentina lloró por primera vez todo lo que no había podido llorar en años. 2 días después, una maleta, una mochila y un auto que la llevó lejos. No hubo despedida larga, no hubo promesas en voz alta. Su padre salió un momento al porche cuando el auto ya estaba listo y la miró desde arriba con una expresión que ella intentó descifrar durante muchos años después. No era crueldad, no era indiferencia total, era algo más complicado que eso, algo que mezcla el amor que existe con la cobardía que también existe, y que produce una de las combinaciones más dolorosas que un ser humano puede recibir. Levantó la mano, un gesto breve, como despedirse de alguien que va a volver pronto. Ella no volvió pronto. El auto arrancó, y Valentina miró por la ventana trasera hasta que la casa desapareció entre los árboles del camino. Y en ese momento, algo en ella tomó una decisión sin que ella se lo pidiera. No iba a esperar que él la rescatara. No iba a vivir mirando hacia atrás, esperando que cambiara de opinión. Si él había elegido su mundo, ella iba a construir el suyo. No sabía cómo todavía. Tenía 13 años y una maleta y el corazón roto, pero lo iba a construir. La finca de los Herrera estaba a 4 horas de la ciudad, en una zona donde la tierra huele a lluvia reciente y los árboles crecen tan juntos que forman techos naturales sobre los caminos. Era un lugar que no tenía nada que ver con la vida que Valentina había conocido. No había mármol ni jardines perfectos. Había barro en las mañanas, animales que reclamaban atención antes del amanecer, y una familia que la recibió con buena voluntad, pero con poca idea de cómo manejar a una niña de ciudad que llegaba cargando una tristeza que no cabía en palabras. Don Aurelio Herrera era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Alto, de manos grandes y espalda recta, tenía la clase de cara que el sol y el trabajo construyen con los años. No era cariñoso en el sentido que Valentina conocía, pero era justo, y en ese momento de su vida, la justicia le importaba más que el cariño. Su esposa, doña Fermina, era diferente. Pequeña, de movimientos rápidos y voz directa, tenía una forma de mirar que lo veía todo y no se le escapaba nada. El primer día que Valentina llegó,
Doña Fermina la estudió un momento desde la puerta de la cocina, sin decir nada, y luego dijo: «Vas a tener que aprender cosas que no sabías que necesitabas saber. Eso no es un castigo, es una oportunidad». Valentina no respondió, pero escuchó. Había también 2 hijos de los Herrera, mayores que ella, que la trataron con la indiferencia natural de los adolescentes, que tienen sus propias vidas y no entienden del todo por qué de repente hay una desconocida viviendo en su casa. No fueron crueles, simplemente no estaban pendientes de ella, y en cierta forma eso fue un alivio. Valentina no quería lástima, quería aprender a existir en ese lugar nuevo sin desmoronarse. Los primeros días fueron duros de una forma que no era dramática, sino simplemente cansada. Se levantaba antes de que amaneciera. Aprendía a alimentar a los animales, gallinas que no se dejaban agarrar, cerdos que empujaban con más fuerza de lo que parecía posible, vacas que requerían paciencia y constancia. Aprendía a trabajar la huerta, qué plantas necesitaban agua y cuándo, cómo reconocer la tierra buena de la que no servía, cómo arrancar maleza sin dañar lo que estaba creciendo al lado. Se equivocaba, se caía, se lastimaba las manos y se levantaba. Doña Fermina la corregía sin humillarla, lo cual era más de lo que Valentina había esperado. Don Aurelio la observaba trabajar a veces desde lejos y cuando hacía algo bien, asentía con la cabeza. Ese asentimiento le importó más de lo que esperaba. Las noches eran la parte más difícil, porque en las noches, cuando el trabajo terminaba y el cuerpo estaba cansado pero la mente seguía activa, Valentina pensaba en su padre, pensaba en la casa, pensaba en Consuelo, pensaba en esa frase: «Esto es lo mejor para los dos», y la daba vuelta una y otra vez buscando alguna interpretación que la hiciera doler menos. No la encontraba, pero algo ocurría en esas noches, algo que ella no notó de inmediato porque llegó despacio. Estaba dejando de esperar, estaba dejando de mirar hacia atrás con la esperanza de que algo cambiara. Y cuando una persona deja de esperar lo que no va a llegar, queda un espacio vacío que, si uno tiene algo de suerte y algo de fuerza, puede llenarse con otra cosa, con algo propio. Valentina tenía 13 años y el corazón marcado, pero también tenía manos que estaban aprendiendo a hacer cosas reales, y una tierra que, a diferencia de su padre, no le pedía que fuera otra persona para quedarse. Eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Y casi lo era, hasta la mañana en que escuchó el llanto. Había salido temprano, antes de que los demás se levantaran, a revisar el límite de la huerta que colindaba con el borde del bosque. Era una tarea que don Aurelio le había encargado la noche anterior, revisar si el cerco seguía en su lugar después de las lluvias del día previo. Valentina ya se movía sola en esa parte de la finca. Ya conocía el camino, ya reconocía los sonidos normales de ese lugar a esa hora. Los pájaros que empezaban, el viento entre las hojas altas, el crujido de la tierra húmeda bajo las botas. Pero ese sonido no era normal. Era un llanto, pequeño, entrecortado, desesperado. No era un pájaro, no era el viento. Era algo vivo que estaba sufriendo y estaba viniendo de adentro del bosque, más allá del cerco. Valentina se detuvo. Escuchó de nuevo. El llanto continuó. Cualquier persona razonable hubiera seguido de largo. El bosque en esa zona podía tener animales que no eran mansos, y meterse sola sin avisar a nadie no era una decisión inteligente. Valentina lo sabía. Don Aurelio le había explicado las reglas con claridad los primeros días, y aún así cruzó el cerco, porque era imposible escuchar ese sonido y no moverse. Era imposible estar ahí parada sabiendo que algo pequeño y vivo estaba sufriendo y simplemente darse la vuelta. Caminó entre los árboles con cuidado, siguiendo el sonido. Las ramas estaban bajas y mojadas, la tierra cedía bajo los pies, y la luz entraba en rayos entre la copa de los árboles, pintando el suelo de manchas doradas y oscuras. Lo encontró detrás de un tronco caído. Era un cachorro, pequeño, gris, con el pelaje pegado de humedad y barro. Tenía una de las patas delanteras apoyada en un ángulo que no era natural, y miraba hacia arriba con unos ojos amarillos que eran, al mismo tiempo,
los ojos más asustados y más feroces que Valentina había visto en su vida. Un lobo. Un cachorro de lobo, solo, herido y llorando en el bosque. Valentina se arrodilló despacio. No extendió la mano todavía, solo lo miró, y él la miró a ella. Y en ese momento, entre una niña que había sido abandonada y un cachorro que estaba solo en el mundo, pasó algo que no tiene nombre científico, pero que cualquier persona que lo ha vivido reconoce de inmediato. Se reconocieron. Valentina no lo pensó demasiado. Sacó la tela que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, la usaba para limpiar herramientas, y la extendió despacio hacia él. El cachorro gruñó, pero no mordió. Ella esperó. Él olió la tela. Ella esperó más. Y cuando finalmente lo levantó con cuidado, envolviéndolo contra su pecho para darle calor, él no luchó. Se quedó quieto, como si supiera de alguna forma que esa niña entendía exactamente lo que era estar solo y herido en un lugar que no había pedido estar. Valentina lo llevó de vuelta a la finca, con el corazón latiendo fuerte. No sabía todavía lo que ese cachorro iba a significar en su vida. No sabía que los dos iban a crecer juntos, que él iba a convertirse en su compañero más fiel, que iban a construir entre los dos un lenguaje propio hecho de miradas y gestos y confianza ganada despacio. No sabía nada de eso todavía. Solo sabía que no iba a dejarlo atrás, y eso, para una niña que había sido dejada atrás por su propio padre, era la decisión más importante que había tomado en su vida. Lo llamó Gris, no porque fuera el nombre más original del mundo, sino porque fue la primera palabra que le vino a la mente cuando lo miró esa mañana, envuelto en la tela, con el pelaje del color exacto de las nubes antes de que llueva. Gris, como el espacio entre el negro y el blanco, como todo lo que no es una cosa ni la otra, sino algo en el medio que tiene su propio valor. Lo escondió en el establo, en un rincón entre dos cajones de madera donde guardaban herramientas viejas que nadie usaba. Hizo una cama con paja y con la tela vieja, le consiguió agua en una tapa de lata, y pasó esa primera tarde mirando cómo él dormía con los ojos entrecerrados, la pata herida apoyada con cuidado sobre la paja. La pata no estaba rota. Era una cortada profunda, probablemente de una rama o de alguna trampa vieja abandonada en el bosque. Valentina limpió la herida con lo que encontró en el botiquín de la finca, con más cuidado del que había puesto en cualquier otra cosa desde que llegó ahí. Le temblaban las manos, no de miedo, de concentración. Gris la dejó hacer. Gruñó una sola vez, cuando ella tocó la parte que más dolía, pero no mordió. Y cuando terminó, la miró con esos ojos amarillos que parecían demasiado serios para un animal tan pequeño, y Valentina tuvo la sensación extraña de que él también estaba evaluando si podía confiar en ella. «Puedes», pensó ella, «yo no te voy a abandonar». Lo dijo en voz alta, sin planearlo, en voz baja, casi como si fuera para ella misma. «Yo no te voy a abandonar». Y algo en esas palabras le apretó el pecho de una forma que no esperaba, porque eran las palabras que nadie le había dicho a ella cuando más las necesitó. Las palabras que su padre nunca pronunció. Las palabras que se quedaron sin decir en ese despacho un martes por la tarde, cuando un hombre eligió su reputación y su maleta, y mandó a su hija al campo con una frase fría y una mano levantada desde el porche. Valentina cerró los ojos un momento, luego los abrió, y siguió cuidando a Gris. Mantenerlo escondido los primeros días fue más difícil de lo que había calculado. Don Aurelio recorría la finca con la regularidad de un reloj. Sabía exactamente qué había en cada rincón, cuántos animales tenía, dónde estaba cada cosa. Y aunque el establo era grande y el rincón que Valentina había elegido era uno de los menos visitados, vivir con el miedo de que en cualquier momento alguien lo descubriera la tenía en un estado permanente de alerta. Se levantaba antes que todos para darle de comer. Buscaba sobras de la cocina con cuidado, cosas que no se notaran que faltaban. Carne que sobraba del almuerzo, hueso que doña Fermina iba a tirar, leche que quedaba en el fondo de un recipiente. Lo visitaba cada vez que podía durante el día, con la excusa de revisar herramientas o limpiar el establo. Y en las noches, antes de dormir,
se escabullía una última vez para asegurarse de que estaba bien. Gris crecía rápido, mucho más rápido de lo que Valentina había anticipado. En 2 semanas ya no era el cachorro pequeño y tembloroso del bosque. Ya se paraba firme sobre las 4 patas, la herida cerrada y cicatrizada. Ya esperaba a Valentina con la cabeza levantada cuando escuchaba sus pasos, y cuando ella entraba al rincón del establo, movía la cola con un movimiento que no era exactamente el de un perro doméstico, sino algo más contenido, más digno, pero igualmente real. Estaba contento de verla, y ella estaba contenta de verlo a él. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien o algo estaba contento de verla. Fue doña Fermina quien lo descubrió. Valentina lo sabía desde el principio. Era imposible esconder algo en esa finca con esa mujer, que veía todo y procesaba todo antes de que los demás terminaran de parpadear. Lo encontró un miércoles por la tarde, cuando entró al establo a buscar una herramienta y se quedó parada en la entrada mirando hacia el rincón con una expresión que Valentina no supo leer de inmediato. Valentina apareció detrás de ella un momento después, vio la escena y se preparó para lo peor. Doña Fermina se dio la vuelta, la miró, luego miró a Gris, que estaba sentado en su rincón mirando a la mujer con esa seriedad suya de ojos amarillos. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. «Casi 3 semanas. ¿Lo encontraste en el bosque?». «Sí, estaba herido, solo». Doña Fermina miró a Gris de nuevo. Él no se movió, no gruñó, solo la observó con esa calma que ya era parte de su carácter. «Es un lobo», dijo doña Fermina, no como una acusación, como una constatación. «Lo sé», dijo Valentina. Hubo un momento largo entre las dos. Valentina esperó. El corazón le golpeaba fuerte. Doña Fermina exhaló por la nariz, cruzó los brazos y dijo: «Esto se lo tienes que decir a Aurelio tú misma. Esta noche». Y se fue. No dijo que lo iban a sacar. No dijo que era peligroso. No tomó ninguna decisión en ese momento. Le devolvió la decisión a Valentina, lo cual era mucho más de lo que Valentina había esperado. Esa noche, después de la cena, Valentina le habló a don Aurelio. Le contó todo: el llanto en el bosque, la mañana que entró al bosque sin avisar, la herida, las semanas de cuidarlo a escondidas. Lo dijo todo de corrido, sin excusas, mirándolo a la cara. Don Aurelio la escuchó sin interrumpirla. Luego se quedó callado un momento, mirando la mesa. Luego preguntó: «¿Sabe obedecer?». Valentina pensó en la forma en que Gris la miraba, en cómo esperaba cuando ella le pedía que esperara, en cómo no cruzaba el límite que ella le había marcado con un gesto. «Está aprendiendo», dijo. Don Aurelio asintió despacio. «Los lobos no son perros, nunca van a ser completamente mansos, pero si creció contigo, tú eres su referencia. Eso tiene un peso que no puedes ignorar». Hizo una pausa. «Lo puedes quedar, pero es tu responsabilidad, completamente tuya. Si algo sale mal, las consecuencias son tuyas también». Valentina no dudó. «Entendido». Don Aurelio la miró un momento más, con esa expresión suya que era difícil de descifrar, pero que con el tiempo Valentina aprendió a leer. Era la expresión de alguien que está viendo algo en otra persona que lo sorprende y que decide no decirlo en voz alta porque las palabras lo arruinarían. Se levantó de la mesa y dijo, ya dándose la vuelta: «Entonces empieza a entrenarlo bien, mañana temprano». Y eso fue todo. Lo que vino después fue uno de los periodos más exigentes y más vivos que Valentina recordaría el resto de su vida. Entrenar a Gris no era como entrenar a un perro, era una negociación constante entre dos voluntades. Gris no obedecía por miedo ni por costumbre. Obedecía cuando entendía, cuando confiaba, cuando la propuesta tenía sentido para él. Y eso obligaba a Valentina a ser clara, consistente, y a ganarse esa confianza todos los días de nuevo, sin darla por sentada. Don Aurelio la guiaba desde lejos, con indicaciones cortas que ella tenía que interpretar y aplicar sola. No le daba las respuestas, le daba pistas, y eso, que al principio le resultaba frustrante, con el tiempo se convirtió en la forma en que ella aprendía mejor,
haciendo, equivocándose, ajustando. Gris creció, y mientras crecía, algo cambió en la dinámica de la finca que Valentina no supo nombrar de inmediato, pero que todos sintieron. Gris empezó a acompañarla en las tareas, primero solo observando, sentado a su lado mientras ella trabajaba en la huerta, la cabeza en alto, los ojos atentos a todo lo que se movía alrededor. Luego empezó a participar. Cuando Valentina llevaba las ovejas al pasto, Gris caminaba con ella, y las ovejas, que al principio se ponían nerviosas con su presencia, fueron acostumbrándose a él con el tiempo, porque entendieron, con ese instinto que tienen los animales, que ese lobo no venía a hacerles daño, sino que era parte del mismo sistema que las cuidaba. Había mañanas en que Valentina abría la puerta del establo, y Gris ya estaba afuera esperándola, con esa expresión suya que era seria y al mismo tiempo completamente entregada. Y los dos salían juntos a empezar el día, caminando por los caminos de tierra entre los potreros, con la luz nueva pintando todo de un naranja suave, y Valentina sentía algo que tardó en identificar porque no lo había sentido en mucho tiempo. Sentía que pertenecía a ese lugar, no porque se lo hubieran dado, sino porque lo había ganado. El trabajo en la finca era duro de una forma que no tiene glamour ni recompensa inmediata. Había días en que las manos le dolían tanto que era difícil cerrarlas. Había mañanas de lluvia intensa en que el barro llegaba hasta las rodillas y los animales estaban inquietos y todo tomaba el doble de tiempo. Había tardes en que el cansancio era tan profundo que se dormía antes de apagar la luz, con los pies todavía sucios y el libro que había intentado leer abierto sobre el pecho. Pero también había algo en ese cansancio que era diferente al vacío que había sentido en la casa grande de la ciudad. Ese vacío era ligero y pesado al mismo tiempo, como vivir dentro de una burbuja que tenía todo excepto lo que importaba. Este cansancio era concreto, era el resultado de algo hecho, era la evidencia de que había estado presente en el mundo de una forma real, y Valentina empezó a preferirlo. Empezó a preferir las manos que dolían de trabajar sobre las manos que no habían hecho nada y estaban perfectas. Empezó a preferir el olor a tierra y a animal sobre el olor a perfume importado que nadie usaba para abrazar. Empezó a preferir la voz directa de doña Fermina, que la corregía sin suavizar las cosas, pero sin crueldad, sobre el elogio calculado que su padre le daba a veces cuando lo necesitaba para algo. No es que hubiera dejado de extrañarlo. Eso sería demasiado simple, y la vida rara vez es simple. Lo extrañaba. Lo extrañaba de una forma que no desaparecía, sino que se acomodaba, como cuando uno aprende a vivir con una piedra en el zapato, porque quitarse el zapato toma más tiempo del que uno tiene. Pero ya no lo esperaba, y esa diferencia entre extrañar y esperar era enorme. Hubo una tarde, varios meses después de su llegada, en que llegó una carta. No era de su padre, era de Consuelo, la cocinera, que le había conseguido la dirección a través de alguien. Era una carta corta, escrita con la letra apretada de quien no escribe seguido, llena de cariño y de noticias pequeñas, que la casa seguía igual, que ella seguía trabajando ahí, que preguntaba por Valentina cada vez que podía, y al final, casi como si no quisiera decirlo pero no pudiera evitarlo, una línea. Tu papá no está bien, mi niña, pero eso es algo que él tiene que resolver. Valentina leyó esa línea 3 veces. Luego dobló la carta, la guardó en el fondo de su mochila y salió a buscar a Gris. Lo encontró echado a la sombra de un árbol grande al borde del potrero, con los ojos entrecerrados, descansando con esa forma suya de estar en el mundo que era completamente presente, sin ser tensa. Cuando la escuchó llegar, levantó la cabeza, la miró. Valentina se sentó en el pasto a su lado. Gris apoyó la cabeza sobre las rodillas de ella, como había aprendido a hacer, con ese peso suyo que era real y cálido y completamente honesto. Ella no dijo nada. Él no necesitaba que dijera nada. Se quedaron así un rato largo, mirando el horizonte, mientras la tarde empezaba a doblar su luz hacia el naranja y el campo entero tomaba ese color que hace que el tiempo parezca más lento y más amable. Valentina pensó en su padre, pensó en lo que Consuelo había escrito,
Pensó en qué significaba que un hombre con todo su poder y toda su influencia no estuviera bien. Pensó en si le importaba, y descubrió, con algo de tristeza y algo de alivio al mismo tiempo, que la respuesta era complicada. No era un sí limpio ni un no limpio. Era algo en el medio, como casi todo lo que vale la pena entender. Le importaba porque era su padre. Siempre iba a importarle porque era su padre. Eso no se elige. Pero ya no dependía de él para saber quién era ella. Y eso sí lo había elegido. Los años pasaron con esa velocidad particular que tienen cuando uno está ocupado en cosas reales. Valentina cumplió 14 años en la finca, luego 15, luego 16. Siguió estudiando porque doña Fermina insistió desde el principio en que el trabajo de la tierra no era una excusa para descuidar la cabeza, y Valentina lo agradeció más de lo que dijo en voz alta. Estudió por correspondencia primero, luego en el pueblo, haciendo el camino de ida y vuelta en una bicicleta vieja que don Aurelio le arregló un domingo sin que ella se lo pidiera. Gris seguía creciendo. Ya no era el cachorro gris del bosque. Era un lobo adulto, grande, de lomo alto, y mirada que hacía que la gente se detuviera cuando lo veía. No era un animal doméstico. Nunca lo fue del todo, pero era de Valentina, de una forma que iba más allá de la obediencia. Era lealtad construida día a día, año a año, en la acumulación de mañanas compartidas y tardes trabajando juntos y noches en que él dormía afuera de su puerta, como si su presencia fuera la única guardia que necesitaba. La gente del pueblo lo conocía. Al principio preguntaban, se asombraban, algunos se alejaban con desconfianza. Con el tiempo se acostumbraron. Era parte del paisaje. Valentina y Gris caminando por los caminos de la finca o por las calles del pueblo, tan naturales el uno al lado del otro que parecía que siempre había sido así. Don Aurelio, que no era hombre de elogios fáciles, le dijo una tarde, casi sin querer, mientras revisaban juntos el estado de la huerta: «Cuando llegaste, pensé que no ibas a durar ni 2 semanas». Valentina lo miró. Él siguió mirando las plantas. «Me alegra haber estado equivocado». Y siguió caminando como si no hubiera dicho nada especial. Valentina se quedó parada un momento, con esa frase dando vueltas, y sintió algo que no supo nombrar exactamente, pero que era cálido y firme, y muy diferente al orgullo frágil que buscaba en la mirada de su padre. Era el orgullo de haberse ganado algo, no de haberlo heredado. A los 17 años, Valentina ya no era la niña de la maleta pequeña y el corazón roto que había llegado una tarde a esa finca sin saber nada. Era otra cosa. No era que el dolor hubiera desaparecido. El dolor no desaparece así. Se transforma. Se convierte en algo que uno carga de otra manera, con más equilibrio, sin que domine cada pensamiento y cada paso. Valentina había aprendido eso en la finca, en los años de trabajo y de silencio, y de días que empezaban antes del amanecer y terminaban con el cuerpo cansado, pero la mente en paz. Había aprendido que la dignidad no viene de lo que uno tiene, viene de lo que uno hace con lo que le queda después de que le quitan todo, y a ella le habían quitado bastante. Pero lo que le quedaba, nadie se lo podía quitar. Tenía las manos que sabían trabajar la tierra. Tenía la mirada directa de quien ha aprendido a ver las cosas como son, sin el filtro del dinero ni del apellido. Tenía la confianza ganada de don Aurelio, que con los años la había incluido en las decisiones de la finca, con una naturalidad que nunca anunció, pero que Valentina sintió llegar despacio, como el agua que entra sin que uno la vea, pero que termina llenando todo. Tenía el cariño seco y constante de doña Fermina, que nunca le dijo te quiero en palabras, pero que le guardaba la mejor parte de la cena, que le remendaba la ropa sin que se lo pidiera, que una noche de fiebre alta se sentó a su lado hasta que bajó la temperatura y no se movió de ahí. Y tenía a Gris, que había crecido hasta convertirse en uno de esos animales que la gente mira 2 veces en la calle porque no saben bien qué pensar. Alto, de lomo poderoso, con ese pelaje que en invierno se espesaba y en verano se aclaraba un poco, siempre con esos ojos amarillos que veían todo y no juzgaban nada. Gris, que la acompañaba al pasto con las ovejas cada mañana, que caminaba a su lado por los caminos de tierra,
con una serenidad que hacía que hasta los animales más nerviosos se calmaran con su presencia. Gris, que algunas tardes se echaba a su lado mientras ella leía o escribía, y que ponía la cabeza sobre su rodilla con ese gesto suyo que era la declaración más honesta de afecto que Valentina había recibido en mucho tiempo. Eran compañeros, de una forma que no necesitaba explicación. Si están llegando hasta aquí, me alegra mucho. Comenten abajo, compañeros de historia, para que yo sepa que están ahí y que esta historia les está llegando. El mundo fuera de la finca seguía moviéndose, por supuesto. Las noticias llegaban de formas distintas. El periódico del pueblo que don Aurelio traía los domingos, las conversaciones en el mercado, las cartas ocasionales de consuelo que llegaban cada pocos meses, con su letra apretada y su cariño de fondo. El nombre Alcántara aparecía de vez en cuando, no con la frecuencia de antes, cuando era sinónimo de poder y de éxito y de esa clase de influencia que se construye durante años. Aparecía ahora con menos brillo, con más sombras. El escándalo que había desatado todo nunca se resolvió del todo limpiamente, y aunque Rodrigo Alcántara había logrado sobrevivir con parte de su imperio intacto, el costo había sido alto, no solo en dinero y en reputación, en algo más difícil de reconstruir. Valentina lo seguía a distancia, con esa mezcla de interés y desapego que uno desarrolla hacia las cosas que alguna vez fueron el centro de su mundo y que con el tiempo se convierten en algo que observa desde lejos, como quien mira una tormenta desde adentro de una casa. No había habido contacto directo, ninguna llamada, ninguna visita. Alguna vez llegó dinero, enviado a través de un intermediario, con una nota que no decía nada personal, solo una cantidad y una firma. Valentina lo devolvió sin abrirlo del todo. No de manera dramática, no con un gesto de rabia, simplemente porque ya no lo necesitaba de esa forma, y aceptarlo hubiera significado algo que no estaba dispuesta a aceptar, que esa era la forma en que su padre podía estar presente en su vida. Con dinero en lugar de palabras, con transferencias en lugar de conversaciones. No. Si alguna vez había un reencuentro, no iba a ser así. Cumplió 18 años en la finca, rodeada de las personas y del animal que se habían convertido en su familia real. Doña Fermina hizo un pastel que nunca confesó cuánto le había costado preparar, y don Aurelio llegó a la cena con una expresión más abierta que de costumbre, como si ese día específico le diera permiso para ser un poco menos contenido. Los hijos de los Herrera, ya adultos y con sus propias vidas encaminadas, mandaron mensajes desde donde estaban, y Gris estuvo a su lado toda la tarde, como siempre, como si supiera que ese día era distinto. Valentina se sentó afuera esa noche, después de que todos se fueron a dormir, con Gris echado a su lado y el cielo lleno de estrellas, de esa forma particular que solo ocurre cuando uno está lejos de las luces de la ciudad. Pensó en los 5 años que habían pasado desde aquella tarde en el despacho de su padre. 5 años que parecían, al mismo tiempo, una eternidad y un instante. Pensó en quién era ahora comparada con quién era entonces. La niña de 13 años que salió de esa casa era alguien que esperaba, que miraba hacia otros para saber si valía, que medía su propio valor en la mirada de un hombre que casi nunca se daba la vuelta. La persona de 18 años que estaba sentada en ese pasto, con un lobo a su lado y las manos llenas de trabajo real, no esperaba nada de nadie, no porque se hubiera vuelto fría, sino porque había aprendido la diferencia entre esperar que alguien te complete y saber que ya eres completa. Era una diferencia enorme, y le había costado 5 años de barro y de madrugadas y de equivocaciones y de levantarse y de un lobo que la miraba con ojos amarillos sin pedirle que fuera otra cosa. Apoyó la mano sobre el lomo de Gris. Él suspiró profundo, como hacía a veces, ese sonido suyo que era satisfacción pura. Valentina miró las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que le faltaba nada. Lo que vino después fueron más años de construcción. Valentina siguió en la finca, pero su rol fue cambiando. Ya no era la niña que aprendía de don Aurelio, era, cada vez más, alguien que contribuía con ideas propias, que conocía la tierra con una profundidad que llevaba tiempo construir, que tomaba decisiones sobre la huerta y sobre los animales
con una seguridad ganada en años de práctica. Empezó a estudiar agronomía por correspondencia, con los recursos limitados que tenía, pero con una disciplina que sorprendía a todos. Don Aurelio le prestó libros. El maestro del pueblo le recomendó otros. Valentina leía de noche, después de que el trabajo terminaba, con una lámpara pequeña y grisa fuera de su puerta. Tenía un plan. No era un plan grandioso ni lleno de ambición de ese tipo que busca impresionar a los demás. Era un plan concreto, construido desde adentro hacia afuera. Quería entender bien la tierra que trabajaba. Quería hacer que esa finca fuera más de lo que era. Quería demostrar, no a su padre ni a nadie del mundo que la había conocido antes, sino a sí misma, que lo que había aprendido en esos años valía algo real. Y lo fue demostrando, poco a poco, sin anuncio ni fanfarria. La huerta que Valentina manejaba produjo ese año más que en los 5 anteriores juntos. Don Aurelio lo notó sin decir nada durante semanas. Luego un día, revisando los números con ella en la mesa de la cocina, dijo: «Esto lo hiciste tú». No era una pregunta, era un reconocimiento. «Lo hicimos», dijo ella. Él negó con la cabeza, despacio. «No, yo puse la tierra. Tú pusiste la cabeza. Eso es diferente». Y siguió con los números. Valentina bajó la mirada a los papeles y pensó, sin querer, en su padre. En cuántas veces había buscado ese tipo de reconocimiento en él. En cuántas veces había esperado que se diera la vuelta. Don Aurelio nunca había sido su padre, pero le había dado algo que su padre nunca pudo darle: la experiencia de ser vista por lo que hacía, no por el apellido que cargaba. Y eso, a su manera, también era un tipo de amor. Fue en el otoño de sus 20 años cuando llegó la noticia que Valentina no esperaba. No llegó por carta esta vez. Llegó por teléfono, en la línea fija de la finca que casi nunca sonaba. Doña Fermina atendió y llamó a Valentina con una expresión que no era exactamente preocupación, pero tampoco era calma. Era alguien del entorno de su padre, un hombre que se identificó como asistente personal, con esa voz profesional y medida que tienen las personas que pasan sus días gestionando las emociones de los demás en nombre de otros. Le dijo que su padre quería ponerse en contacto con ella, que estaba pasando por un momento difícil, que preguntaba si ella estaría dispuesta a hablar. Valentina escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó: «¿Él mismo no puede llamar?». Hubo una pausa al otro lado. «Él me pidió que lo hiciera yo primero». Valentina dejó pasar un momento. «Dígale que si quiere hablar conmigo, puede llamar él. Yo no voy a tener esta conversación a través de un intermediario». Y colgó. Doña Fermina la miraba desde la puerta de la cocina. Valentina no dijo nada. Se fue a buscar a Gris, que estaba echado en el patio con la cabeza entre las patas, y caminó con él hasta el borde del potrero donde las ovejas pastaban tranquilas en la tarde. Gris caminó a su lado sin apurarse, con ese paso suyo largo y equilibrado, y cuando Valentina se detuvo a mirar el horizonte, él se detuvo también. La miró un momento, luego miró hacia adelante. Valentina sintió el corazón latiendo de una forma que no era exactamente miedo ni exactamente esperanza. Era algo más parecido a estar parada en el borde de algo, sabiendo que del otro lado había algo desconocido, sabiendo que cruzar o no cruzar era completamente su decisión. «¿Qué harías tú?», le preguntó a Gris en voz baja, como hacía a veces. Gris movió levemente la cabeza hacia ella, esos ojos amarillos, serios y cálidos al mismo tiempo. Valentina sonrió, apenas. «Sí, yo también creo que tiene que dar él el paso». La llamada llegó 3 días después. Era una noche de jueves después de la cena, cuando el teléfono sonó de nuevo. Doña Fermina y don Aurelio estaban en la sala. Valentina atendió ella misma. La voz al otro lado era la de su padre, y era diferente. No era la voz del hombre que llenaba habitaciones. No era la voz del empresario que tomaba decisiones con la frialdad de quien sabe que siempre va a ganar. Era una voz que cargaba años encima, que cargaba algo que Valentina no había escuchado en ella antes, al menos no hacia ella. «Peso». «Valentina», dijo su nombre solo, como si no supiera qué decir después,
como si el nombre por sí solo fuera ya demasiado para manejar. Ella esperó. «Soy tu padre». «Lo sé». Otro momento largo. «¿Estás bien?» Valentina pensó en los años que habían pasado. En el barro y las madrugadas y el cansancio y el orgullo ganado. En Gris creciendo a su lado. En don Aurelio diciéndole, «Esto lo hiciste tú». En doña Fermina sentada a su lado, en una noche de fiebre. En las estrellas desde el patio en su cumpleaños número 18. «Estoy muy bien», dijo. Y era completamente verdad. Hubo una pausa larga del otro lado, como si esa respuesta lo hubiera tomado por sorpresa, como si hubiera esperado otra cosa. Quizás que dijera no, quizás que dijera «¿Qué crees tú?», quizás que llorara o que gritara. Pero Valentina no tenía nada de eso para darle, solo la verdad. «Me alegra», dijo él, y en esas dos palabras había algo que crujía, algo que no era solo alivio, sino también otra cosa más difícil, algo parecido al remordimiento de alguien que acaba de entender que la persona a quien dejó sola no solo sobrevivió, sino que floreció, y que ese florecimiento ocurrió completamente sin él. La conversación fue corta, no porque hubiera poco que decir, sino porque había demasiado, y ninguno de los dos estaba listo todavía para cargarlo todo de una vez. Antes de colgar, su padre dijo, «¿Puedo llamarte de nuevo?» Valentina miró por la ventana. Afuera, en el patio, podía ver la silueta de Gris echado bajo la luz de la luna. «Puedes», dijo, y colgó. Las llamadas siguientes fueron distintas, más largas, más complicadas, llenas de los silencios que tienen las conversaciones donde dos personas saben que hay cosas que decir, pero no saben bien en qué orden decirlas, para que no destruyan todo antes de tiempo. Su padre le contaba cosas que nunca le había contado cuando ella era niña. Le habló del escándalo de una forma más completa, sin la versión pulida que le había dado a los periódicos. Le habló de las consecuencias que no esperaba. Le habló de las personas que se fueron cuando el apellido dejó de servir para algo. Le habló de la soledad, que era real y concreta, y no se parecía en nada a la soledad que él le había impuesto a ella. Valentina escuchaba, no todo el tiempo con calma. Había momentos en que la rabia volvía, suave pero presente, como un fuego que ya no quema fuerte pero que todavía tiene calor. Había momentos en que quería decir cosas duras, verdades que habían estado guardadas años y que pedían salir. A veces las decía. «Tenía 13 años, papá». Lo decía sin grito, sin drama, solo la frase, clara y directa, dejándola caer en el espacio entre los dos como lo que era. Un hecho que no tenía explicación que lo borrara. Él no intentaba borrarlo. Eso era lo que sorprendía a Valentina. No buscaba excusas, no construía argumentos elaborados para justificar lo que había hecho. Simplemente decía, «Lo sé». Y en ese «lo sé» había algo que Valentina había esperado mucho tiempo. No era suficiente para deshacer lo hecho, pero era real, y la realidad, aunque a veces duele más que las mentiras, también es lo único con lo que se puede construir algo verdadero. Fue en una de esas llamadas cuando su padre le preguntó si podía visitarla. Valentina no respondió de inmediato. Afuera, Gris pasó frente a la ventana, ese paso suyo largo y tranquilo, la cabeza alta, el lomo poderoso. 7 años ya. 7 años desde aquella mañana en el bosque, cuando era un cachorro herido, y ella era una niña rota, y los dos se habían reconocido sin palabras. 7 años de lealtad que no se había comprado ni pedido, que se había construido día a día, sin contrato, sin garantías. Valentina pensó en eso mientras sostenía el teléfono. Pensó que si un lobo y una niña abandonada habían podido construir algo así, quizás, solo quizás, algo también podía construirse entre una hija adulta y un padre que llegaba tarde, pero que al menos, finalmente, llegaba. No con el entusiasmo de los comienzos, no con la ilusión de quien todavía no sabe lo que puede perderse, con la calma de quien ya sabe lo que cuesta, y elige de todas formas. «Puedes venir», dijo, y esta vez no colgó de inmediato. Se quedó un momento más en la línea, escuchando la respiración de su padre al otro lado,
ese sonido pequeño y humano que decía más que cualquier palabra. Luego dijo, despacio, «Pero vienes a conocer mi vida, no a recuperar la tuya». Hubo un momento de pausa. «Entendido», dijo él, y Valentina supo, sin poder explicar cómo lo supo, que esa vez lo decía en serio. Llegó un sábado por la mañana. Valentina no fue a buscarlo a la entrada del camino. Estaba en la huerta cuando el auto apareció entre los árboles, haciendo ese ruido particular de los vehículos de ciudad que no están acostumbrados a los caminos de tierra. Escuchó el motor, levantó la vista un momento y siguió con lo que estaba haciendo, no porque no le importara, sino porque quería que él llegara a ella. No al revés. Gris fue el primero en moverse. Estaba echado a la sombra de un árbol al borde de la huerta, como hacía siempre, con los ojos entrecerrados pero atentos a todo. Cuando escuchó el auto, levantó la cabeza, olió el aire y se quedó mirando hacia la entrada de la finca con esa concentración suya que significaba que estaba evaluando algo. Valentina lo observó de reojo. «Tranquilo», dijo en voz baja. Gris la miró. Luego volvió a mirar hacia la entrada, pero no se movió. Los pasos tardaron unos minutos en llegar. Valentina los escuchó acercarse por el camino de tierra, ese sonido de zapatos que no eran de campo pisando una tierra que no conocían. Y luego se detuvo el sonido, y ella supo sin darse vuelta que él estaba ahí, parado en el borde de la huerta, mirándola. Se tomó su tiempo antes de levantarse. Cuando se dio la vuelta, lo vio. Y el primer pensamiento que tuvo, antes de cualquier otro, fue que se había hecho viejo. No viejo en el sentido deteriorado, viejo en el sentido honesto. El pelo que ella recordaba oscuro tenía ahora más gris que negro. Las líneas de la cara eran más profundas. Los hombros, que en su memoria eran la encarnación de la autoridad y la seguridad, estaban un poco menos cuadrados. Seguía siendo alto. Seguía teniendo esa presencia. Pero era una presencia distinta, como si los años le hubieran quitado algo que no era fuerza sino invulnerabilidad, esa capa que tienen las personas que creen que el mundo va a organizarse siempre a su favor. A su lado, Rodrigo Alcántara parecía, por primera vez en la memoria de Valentina, un hombre ordinario. Y eso, de alguna forma extraña, lo hacía más fácil de mirar. Gris se puso de pie. Rodrigo lo vio y se detuvo. No con pánico, pero sí con esa tensión que tiene el cuerpo cuando de repente está frente a algo que no esperaba y que no sabe cómo interpretar. Un lobo adulto, grande, de ojos amarillos, caminando despacio hacia él con pasos medidos y la cabeza levantada. Valentina no dijo nada. Esperó. Gris se acercó hasta quedar a 1 metro de Rodrigo. Lo olió desde esa distancia, sin tocarlo, y luego se quedó parado mirándolo, con esa expresión suya que era evaluación pura. Rodrigo no se movió. Tuvo el instinto de hacerlo, eso era visible, pero no lo hizo. Se quedó quieto, con las manos a los lados, y aguantó esa mirada. Gris lo estudió un momento más. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso al lado de Valentina y se echó a sus pies. Rodrigo exhaló despacio. «Es tuyo», dijo. No era una pregunta. «Es mi compañero», dijo Valentina. «Tiene 7 años. Lo encontré herido en el bosque cuando tenía 13. Algo pasó por la cara de su padre cuando ella dijo eso. Cuando puso juntas esas dos cosas, 13 años y herido en el bosque. No lo dijo en voz alta, pero Valentina lo vio, y no lo amplificó, solo lo dejó estar. «¿Cómo se llama?» «Gris». Su padre asintió. Miró al lobo echado a los pies de su hija y dijo, en voz baja, casi para sí mismo, «Tiene buena mirada». «Sí», dijo Valentina. Siempre supo en quién confiar. La frase cayó entre los dos con todo su peso. No fue un golpe. Fue una verdad dicha despacio, sin rabia, pero sin suavizarla tampoco. Rodrigo la recibió sin desviar la mirada. «Lo merezco», dijo. «No estoy aquí para darte lo que mereces o lo que no mereces», dijo Valentina. «Estoy aquí para que nos veamos de frente por primera vez». Don Aurelio los saludó en la entrada de la casa con la misma economía de palabras que usaba para todo. Le ofreció café.
Le señaló dónde sentarse. No fue frío, pero tampoco fue cálido. Era un hombre que medía a las personas por lo que hacían, no por lo que decían ni por lo que habían sido, y todavía estaba en ese proceso de medir. Doña Fermina fue más directa, como siempre. Le puso el café enfrente, lo miró un momento con esa mirada suya que veía todo y dijo: «Su hija es de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Eso no fue fácil de construir». Rodrigo la miró. «Lo sé», dijo. «No», dijo doña Fermina, con una calma que no era crueldad sino claridad. «Usted no lo sabe, no estuvo, pero puede aprender». Y se fue a la cocina como si no hubiera dicho nada importante, dejando la frase flotando en el aire de la sala. Valentina, desde el umbral, vio la cara de su padre recibir eso. Y por primera vez en muchos años, lo vio sin la armadura, sin la imagen, sin el apellido como escudo. Solo un hombre sentado en una silla de madera, con un café en las manos, en una casa que no era la suya, tratando de entender el costo real de las decisiones que había tomado hace años. Era la imagen más humana que tenía de él, y paradójicamente era la primera vez que podía mirarlo sin que el corazón le pesara tanto. Le mostró la finca, no como guía turística, como alguien que muestra su mundo a una persona que no lo conoce y que tiene el derecho de verlo, pero no el derecho de opinar sobre él. Caminaron por los caminos de tierra entre los potreros, con Gris moviéndose a su lado con esa naturalidad suya, de quien lleva años haciendo ese recorrido. Rodrigo preguntaba cosas, preguntas reales, no de protocolo. ¿Cómo funcionaba la huerta? ¿Cuántos animales tenían? ¿Cuánto tiempo había tardado en aprender a manejar el ciclo de las siembras? Escuchaba las respuestas con una atención que Valentina no le recordaba de antes, esa atención completa, de quien no está pensando en lo siguiente que va a decir, sino realmente escuchando lo que tiene enfrente. Llegaron al borde del bosque. Valentina se detuvo ahí mirando hacia adentro entre los árboles. Era el mismo bosque, el mismo borde, más o menos. No el punto exacto donde había encontrado a Gris, pero cerca. «Aquí fue», dijo, sin contexto extra. Su padre la miró. «El bosque donde lo encontré. Esa mañana». Rodrigo miró hacia los árboles. El bosque no tenía nada de dramático desde afuera. Era simplemente un bosque. Árboles altos, luz filtrándose entre las hojas, tierra húmeda, el sonido de las ramas. «¿Por qué entraste?», preguntó. «¿No era peligroso?». «Sí», dijo Valentina, «pero escuché el llanto y no pude quedarme quieta». Pausa. Nadie debería quedarse quieto cuando escucha a alguien llorar solo. Rodrigo no respondió, pero Valentina vio cómo tragaba algo, cómo miraba hacia el bosque, con una expresión que era más que simple contemplación. Gris estaba parado entre los dos, mirando también hacia los árboles. Nadie dijo nada por un rato. Y en ese rato, en ese espacio de personas y de bosque y de años que no se podían recuperar, pero que podían nombrarse, algo se acomodó. No se resolvió, no se cerró con un lazo prolijo, simplemente se acomodó. Como cuando uno carga una piedra que venía mal puesta, y la mueve un poco y el peso no desaparece, pero ya no corta de la misma forma. El almuerzo fue largo. Doña Fermina cocinó con la seriedad de alguien que sabe que la comida es también una forma de hablar. Don Aurelio estuvo más presente que de costumbre, haciendo preguntas a Rodrigo sobre la vida en la ciudad, sobre el estado de las cosas, con esa manera suya de conversar que era más entrevista que charla, pero que nunca resultaba incómoda porque era genuina. Rodrigo habló, más de lo que Valentina esperaba. Habló de los años difíciles después del escándalo, de las noches largas, de las personas que creyó que eran parte de su vida y que resultaron ser parte de su posición, de la diferencia entre las dos cosas, que tardó demasiado en entender. «El problema», dijo en un momento, mirando el plato más que a las personas, «es que cuando uno pasa años construyendo un mundo alrededor de lo que tiene, cuando ese mundo se sacude, uno no sabe quién es sin él». Hizo una pausa. Valentina lo supo. Con 13 años y sin nada, lo supo antes que yo. Valentina lo miró. «No lo supe», dijo.
Lo aprendí. Hay una diferencia. Su padre levantó los ojos hacia ella. ¿Me vas a enseñar esa diferencia? Era una pregunta que podía sonar de muchas formas. Podía sonar a manipulación. Podía sonar a recurso de último momento. Pero no sonó así. Sonó como lo que era. La pregunta de un hombre que ya no tiene armas y que está pidiendo, sin rodeos, una oportunidad. Valentina lo pensó de verdad. No fingió que era fácil. No respondió rápido para terminar la incomodidad. No te la puedo enseñar, dijo al final. Eso tiene que venir de ti, pero puedo estar mientras la encuentras. Rodrigo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo en ellos que Valentina no le había visto antes. No era llanto, aunque estaba cerca. Era el tipo de emoción que tienen las personas cuando reciben algo que no merecen y lo saben, y la conciencia de no merecerlo es exactamente lo que lo hace tan valioso. Gracias, dijo. Solo eso. Y fue suficiente. Esa tarde, cuando el día empezaba a doblar hacia el atardecer y el campo tomaba ese color que hace que todo parezca más pausado y más verdadero, Rodrigo se despidió. No había prometido volver pronto. No había hecho promesas grandes. Había preguntado con cuidado si podía llamar. Valentina había dicho que sí. Había preguntado si, con el tiempo, podía volver. Valentina había dicho que con el tiempo, sí. No había abrazos largos de reencuentro cinematográfico. Hubo un abrazo, sí. Uno real, de esos que duran lo justo y que no intentan arreglar con presión física lo que los años rompieron. Un abrazo de personas que están empezando algo, no terminándolo. Valentina lo vio subir al auto. Lo vio arrancar por el camino de tierra, levantando ese polvo fino que quedaba flotando en el aire de la tarde. Lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Gris estaba a su lado. Ella apoyó la mano sobre su lomo, como hacía siempre, y sintió ese calor suyo que era constante y real y completamente confiable. «¿Qué te pareció?», le preguntó en voz baja. Gris movió la cabeza hacia ella. Esos ojos amarillos, serios y cálidos. Valentina sonrió. «A mí también me pareció que puede mejorar». Caminaron de regreso a la finca juntos, por el camino de siempre, con la luz del atardecer pintando todo de naranja y de calma. Los animales estaban en su lugar. La huerta olía a tierra mojada. Doña Fermina cantaba algo en la cocina, esa costumbre suya de media tarde que Valentina había aprendido a querer como se quieren las cosas que siempre están. Se detuvo un momento en el patio, antes de entrar. Pensó en la niña de 13 años con la maleta pequeña y el corazón roto. Pensó en todo lo que esa niña había construido desde entonces, no con herramientas grandes, ni con recursos extraordinarios, con presencia, con constancia, con la decisión de levantarse cada vez que el cansancio o la tristeza pedían quedarse en el piso, con la lealtad de un lobo que la había elegido, igual que ella lo había elegido a él, con la dignidad de quien sabe que el valor no se hereda, se construye. Valentina miró el cielo sobre la finca, ese cielo amplio y sin límites que solo se ve cuando uno está lejos de todo lo que pretende ser importante y cerca de todo lo que realmente lo es. Respiró profundo y entró a casa. Hay historias que no terminan con todo resuelto, que no tienen el final donde todo vuelve a su lugar y el dolor desaparece y los años perdidos se recuperan como si hubieran sido guardados en algún lugar esperando que alguien los reclamara. Esta es una de esas historias. El tiempo que Rodrigo Alcántara no estuvo, no volvió. Las mañanas de cumpleaños sin su voz. Las tardes de fiebre sin su mano. Los años de barro y de madrugadas que Valentina cargó sola no se deshacen con una visita y un almuerzo y un abrazo al pie de un camino de tierra. Pero hay algo que sí puede pasar, incluso cuando el tiempo no vuelve. Puede pasar que dos personas se miren de frente, sin armaduras y empiecen desde ahí, no desde donde deberían haber estado, desde donde están. Y a veces eso, aunque llegue tarde, aunque llegue con años de ausencia encima y con cicatrices que nunca van a desaparecer del todo, a veces eso es suficiente para construir algo que vale. No lo mismo que hubiera sido, algo diferente, algo nuevo, algo real.
Mis compañeros de historia, si llegaron hasta aquí, quiero que sepan que esta historia fue hecha pensando en ustedes, en todos los que conocen el peso de una ausencia que no pidieron, en todos los que han tenido que construirse solos porque el que debía estar no estaba, y en todos los que, a pesar de todo, encontraron la forma de florecer. Si esta historia les movió algo por dentro, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que habían guardado hace tiempo, escríbanlo abajo. Cuéntenme qué sintieron. Esos comentarios son los que le dan vida a este canal y me dicen que estas historias emocionantes están llegando donde tienen que llegar. Y si todavía no se han suscrito, les sugiero que lo hagan. Aquí hay más historias como esta, historias que no tienen miedo de hablar de lo que duele y de lo que sana, de lo que se pierde y de lo que se puede construir después. Ahora, antes de que se vayan, hay una historia esperándolos en la pantalla, una que también les va a tocar el corazón. No se la pierdan. Hasta la próxima, mis compañeros de historia.